bien, muy buenos días, muy buenas tardes, como siempre decimos, según desde donde sea vuestra conexión. Bienvenidos a esta sesión de hoy, esta nueva masterclass organizada por Figurat. Hoy nos acompaña Antonio Balaguer de la empresa P14 Cimentaciones y bueno, como sabéis, siempre nos gusta vincular este tipo de presentaciones a alguno de nuestros programas formativos. Hoy, bueno, estaba claro con el tema, hemos pensado en nuestro posgrado en cimentaciones profundas y desde luego qué mejor que P14 para darnos una visión amplia sobre su trabajo, sobre cómo lo afrontan y lo cierto es que es toda una suerte tener, digamos, un ponente tan experto en este tema. Nada, os hago cuatro pinceladas sobre este posgrado que os comentaba y enseguida le damos paso para no robarle tiempo porque me decía que tiene un contenido realmente pues grande para trasladarnos. Como os decía, es el curso de posgrado en cimentaciones profundas y muros de contención el que podemos fácilmente vincular a la presentación de hoy. Es un programa de posgrado, son 4 meses de duración. Como todos nuestros programas formativos, está planteado como un online síncrono, lo cual no quiere decir que si os perdéis cualquiera de las masterclasses que se dan, de las clases, pues en 24 horas podéis recuperar la grabación. Pero bueno, que sepáis que siempre tenéis la posibilidad de seguirlas en directo, de trasladar las preguntas a los temas que vayan surgiendo. Y aquí tenéis a vista de pájaro los dos bloques principales que componen el contenido del posgrado. El primero vinculado al tema de las cimentaciones profundas, los diferentes tipos, las diferentes formas de afrontar estas cimentaciones, la ejecución, el cálculo. Y después tenemos el segundo bloque, que es el que dedicamos a muros o a estructuras de contención. Todo ello se trabaja, perdón, de forma práctica y se desarrolla en un trabajo final. El equipo docente que lleva adelante este posgrado lo componen José Carlos Coya, profesor también, director académico del máster en estructuras y también, digamos, la persona que lleva el peso fundamental de este curso de posgrado. Y también tiene la colaboración de Edinson Guánchez, que bueno, es también un hombre muy experto, un profesional muy experto en temas de cimentación. Y tenéis este código QR que os permite hacer solicitudes de información. Ahora, bueno, lo tenéis brevemente en pantalla. Al terminar la sesión os lo dejaré unos minutos para que cómodamente lo podáis escanear si es de vuestro interés. Os permite pedir información sobre este programa, pero también si queréis sobre el programa Máster en Estructuras o cualquier otra de las de las figuras que os presentamos como programas de formación. Y lo dicho, no le robo más tiempo a nuestro compañero de P14. Voy a dejar de compartir. Y Antonio, bueno, muchas gracias por acompañarnos y en cuanto quieras, pues ya puedes compartir pantalla y empezar con tu presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mm. En primer lugar, agradecer a Figurar, ¿no? La posibilidad de presentar tanto a mi empresa como todo lo que hacemos, ¿no? Ujú. Eh, Quería comentar que yo fui alumno de Figurat en su momento y mi experiencia pues fue muy buena. Estaba yo trabajando en Perú por aquella época, ahora pues unos 10 años o así, más o menos. Y 10 11 años. Y la verdad es que mi experiencia con Figurat fue muy buena y cuando Albert se puso en contacto conmigo, pues le dije a la primera de cambio, oye, que no había ningún problema, que encantado Ujú. de poder estar con ellos y hacer esta masterclass. Espero que no aburrieron mucho. Llevo una parte, como le he dicho anteriormente a él, más ligera y otra más pesada. Vamos a ir viendo el tiempo que nos va dando y vamos avanzando. Cualquier cosa, pues me podéis preguntar. Ujú.
Perfecto. Yo voy controlando si van llegando preguntas y te las transmito. Si veo que alguna es muy vinculada a lo que estés diciendo, perfecto, y si no, las dejamos para el final. Ya tú tranquilo, tú céntrate en la presentación. Muy bien, de acuerdo. Yo voy a ocultar mi imagen para no distraer y nada, cualquier cosa, estoy ahí presente y te digo. Hasta ahora, pues. Bueno, pues mi presentación se va a basar básicamente en comentaros un poco qué hacemos en P14. Hacemos cimentaciones especiales mediante pilotes fabricados en el terreno de hormigón armado. Y bueno, os voy a contar un poco pues, quién somos, ¿no? Nacimos en el 2014, fuimos una empresa pues, formada por profesionales con amplia experiencia en el mundo de las cimentaciones especiales. El objetivo que queríamos y que seguimos teniendo vigente es trasladar a los clientes la reducción de costes y la optimización de recursos, ¿no? Aportando pues, las soluciones alternativas y los nuevos procedimientos de ejecución que van apareciendo día a día, ¿no? ¿Qué hacemos? Hacemos fundamentalmente pilotes prefabricados, hincados. Ahora vendrán algunas imágenes. Hacemos algo también de piloto in situ, pero muy poquito. El volumen de negocio que tenemos es básicamente el pilote prefabricado. Hacemos algún tipo de prefabricado de hormigón para algún cliente nuestro, pero no realizamos vigas delta o pilares prefabricados, placas alveolares como pueden ser otros prefabricadores de hormigón. Sino, pues bueno, pues algún prefabricado es profeso para algún cliente, ¿no? Prestamos servicios de ingeniería y asesoramiento técnico y pues bueno, hacemos todos los ensayos relacionados con la técnica, ¿no? Con la técnica que desarrollamos. Hacemos ensayos in situ, como pueden ser las pruebas de carga estáticas, dinámicas, ensayos de integridad a los pilotes, ensayos de vibraciones, sonometría, este tipo de cosas que suelen estar en nuestro día a día, ¿no? Asociado a la técnica del piloto prefabricado. En primer lugar, pues quiero hablaros un poco de las ventajas que tiene, ¿no? Esta transparencia lo que refleja es un resumen, aquí faltan unas cuantas, ¿no? Pero es un resumen de las ventajas que tiene el pilote prefabricado frente a otro tipo de pilotes tipo CPI, ¿no? Como puede ser un CPI 8, un barrenado, o, o puede ser algún otro tipo de piloto in situ. Básicamente, las ventajas que tiene el pilote prefabricado es que por cada pilote estamos realizando una prueba de carga en sí misma, ya que estamos controlando el rechazo en cada pilote durante su inca, ¿no? Normalmente el rechazo se suele medir al final de la inca del pilote, se suele medir una serie de andanadas, una serie de golpes en las que pues, se ve la penetración permanente del piloto en el terreno tras esos golpeos, ¿no? A partir de ahí se puede estimar una carga admisible del pilote. Aparte, se pueden ejecutar pruebas de carga dinámicas, a diferencia con otros, también se pueden hacer pruebas de carga dinámicas en pilotes in situ, pero ya no son tan habituales puesto que requieren la propia máquina de Inca, además de la propia máquina de ejecutar pilotes in situ. Entonces eso resulta un poco antieconómico, ¿no? En una obra en la que se realicen pilotes in situ, pues no suele haber máquinas de Inca para realizar esas pruebas. Entonces, pues bueno, pues nos permiten este tipo de pilotes realizar pruebas de carga dinámicas que tienen dos ventajas. Son mucho más económicas que una prueba de carga estática y luego otra ventaja fundamental es que son pruebas no destructivas. ¿Vale? Por otro lado, este tipo de pilotes son pilotes de desplazamiento que realizan una compactación durante su instalación, tanto en la punta del pilote como una compactación radial lateral, ¿no? Hay estudios como el de Kishida
en el que pues, nos dice que hay pilotes que mejoran su ángulo de rozamiento, en pilotes de hincados, ¿no? Mejoran el ángulo de desplazamiento del terreno lateral, ¿no? Incluso, por supuesto, mejoran el comportamiento del bulbo en punta. Más ventajas, pues bueno, tenemos como una ventaja también muy importante la limpieza de la obra, ya que son pilotes que no generan extracción de material y por lo tanto no requieren pues de adición como en otras técnicas de lodos o eh, retirada de tierras en la propia obra, ¿no? Lo que va en pos de la sostenibilidad. Obtienen unos rendimientos mucho más altos que otro tipo de técnicas de pilotaje, lo que también viene al hilo con lo de contribuir a la sostenibilidad. Y bueno, más ventajas podrían ser, pues, bueno, la propia calidad del material, ya que en el pilote prefabricado, pues bueno, al fabricarlo en una factoría, pues se pueden controlar mucho mejor pues, tanto la calidad del material como los recubrimientos, la durabilidad, etcétera. Utilizan juntas de empalme para llegar a distintas profundidades y pues no requieren como otros equipos que sí que requieren agua, electricidad o medios de transporte de las tierras a vertedero, etcétera, ¿no? Aquí directamente los equipos son totalmente autónomos y no requieren de ningún tipo de aportación del cliente. Y luego, por otro lado, pues ese respeto por el medio ambiente que tienen esta serie de pilotes. Al fabricar el hormigón, puedes utilizar hormigones de menor contenido en carbono equivalente y, bueno, y no perjudicas acuíferos o no tienes extracciones de materiales que ya tienes que luego llevar a un vertedero, ¿no? Bueno, eso por daros una pincelada, ¿no? General de todas las ventajas que tiene el piloto prefabricado. Eh, ¿Dónde tenemos? Ahora voy a hablaros un poco del producto en sí, ¿no? ¿Dónde tenemos la parcela, la factoría de pilotes? Pues bueno, pues tenemos ahí una parcela de 25.000 metros cuadrados en las que tenemos una serie de naves que ya están cubiertas y lo tenemos en Caudete, en Albacete. En esta, pues tenemos certificado toda la factoría con todos los certificados que son necesarios para comercializar el producto. Fabricamos, a diferencia de cómo se ha fabricado habitualmente el pilote prefabricado, fabricamos de una manera más parecida a una fabricación industrial, ¿no? A una fabricación de elementos prefabricados en sí. El pilote prefabricado habitualmente, bueno, históricamente se ha fabricado en estas bandejas que veis ahí, pero estas bandejas estaban tiradas en el suelo y se hormigonaba sin estar bajo cubierta. El vibrado era manual y bueno, nosotros lo que quisimos fue darle unas características pues, diferentes a la forma de fabricar, ¿no? Básicamente realizamos fabricaciones en las que tenemos bandejas oscilobatientes y con sistemas de adición de calor para controlar mejor los fraguados, ¿no? Y de esa manera pues, podemos conseguir un producto pues, más homogéneo, ¿no? Y de más calidad. Bueno, por si no, aún no ha aparecido ninguna imagen de ningún pilote prefabricado, pero bueno, aquí aparecen las primeras en las que os podéis ver, ¿no? En lo que consiste. Son pilotes cuadrados que en los diversos tramos pues se unen mediante juntas. Ahora veremos aquí vemos las diferentes secciones, ¿no? Vemos secciones de pilotes desde 200 por 200 de lado hasta 450 por 450. Estas son las secciones que fabricamos habitualmente y de las cuales otra de las ventajas que tiene el pilote prefabricado es poder trabajar bajo stock. Conforme vamos utilizando pilotes en las diversas obras, pues lo que vamos haciendo es fabricando y reponiendo el stock.
tenemos pues diversas piezas, fabricamos piezas desde 5 metros hasta 12 metros en una única pieza. Si necesitamos, imaginaros que necesitamos una obra alcanzar pues longitudes de 36 metros, pues bueno, pues utilizaríamos mediante estas juntas de empalme que aparecen aquí, eh, tramos de 12 metros y los iríamos empalmando. Eh, Comentaros otra de las ventajas que tiene el pilote prefabricado es que la propia normativa, como puede ser el Código Técnico de la Edificación, la Guía de Cimentaciones de Obra de Carretera o la Recomendación de Obras Marítimas, nos permiten cargar el propio pilote, si el terreno nos lo permite, una resistencia mayor a la que nos permite cualquier otro tipo de pilote. Estamos hablando que nos deja cargar en torno a unos 150 kilogramos centímetro cuadrado el pilote. Estamos hablando para pilotes de HA50, un hormigón de 50 megapascales. Eh, Habitualmente un pilote barrenado pues lo puedes cargar en torno a 3,5 megapascales, 40, bueno, 35 kilos centímetro cuadrado, 40 kilos centímetro cuadrado. Aquí, pues bueno, pues debido a la propia técnica y debido a que es un producto prefabricado, pues la normativa ya nos deja cargar más los pilotes, ¿no? Ahí veis, pues los diferentes topes estructurales para un HA50, ¿no? Eh, Vamos a ver un poquito los equipos que se utilizan. Pues bueno, pues los equipos, como podéis ver aquí, pues son equipos que llevan un par tractor unido a un mástil en el que el mástil lleva dentro, bueno, lleva ubicado un sistema con un martillo de Inca en el que mediante impulsión hidráulica pues es capaz de elevar esa masa y también dejarla caer mediante impulsión, ¿no? Además de la caída libre, impulsarle con impulsión hidráulica. Eh, Básicamente se utilizan pues, mazas, ha ido evolucionando conforme ha- ha ido cambiando, sobre todo ha ido mejorando la trabajabilidad de los hormigones y la resistencia de los hormigones, pues se ha ido pudiendo aumentar la capacidad de estas mazas, ¿no? Antes era habitualmente ir con mazas, estamos hablando de hace muchos más años, con mazas de 2 3 toneladas, 5 toneladas, y bueno, pues nosotros trabajamos ya a día de hoy con mazas de 7 9 toneladas en nuestros equipos, ¿no? Asociado a la técnica del propio pilote, estos pilotes básicamente se instalan en obra mediante golpeo en la cabeza del pilote y vas empalmando tramos, ¿no? Se hincan en el terreno y una vez se ha terminado de hincar el pilote, aparte de la medición del rechazo, las pruebas de carga que sean necesarias, pues lo que se suele hacer es realizar un descabezado del propio pilote, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí podéis ver alguna imagen de qué es esto del descabezado del pilote y del propio elemento, el descabezador. Es un elemento que tiene una serie de botellas hidráulicas que lo que hacen es que cuando se acciona el hidráulico de la giratoria a la que se conecta, pues cierra una serie de dientes que permite ir dando bocados al pilote desde su cabeza hacia abajo hasta que llega a la zona en la que ya no tengo que descubrir más armaduras, se cierran los dientes y se retira todo el derrubio del pilote, quedando las armaduras pues totalmente limpias como podéis ver ahí, ¿no? Eh, Luego, instrumentación de pilotes. Bueno, asociado, luego entramos ya a ver más obras que sé que es lo que a lo mejor más de uno está deseando ver, ¿no? Instrumentación de pilotes. Bueno, estos pilotes, una vez instalados, pues muchas veces es un cálculo como puede venir en el Código Técnico de la Edificación o en otras normativas, ¿no? En las que
se realiza un cálculo del pilotaje con una serie de parámetros que nos da un informe geotécnico. Ya pueden ser pues, datos de ensayos que se hayan hecho in situ, en los propios sondeos, como son SPTs, ya pueden ser ensayos de rotura, que nos hayan dado parámetros de rotura del suelo y a partir de ahí tensiones efectivas sacar un cálculo analítico del pilote, también puede ser dependiendo del tipo de material, un cálculo analítico a corto plazo, pero muchas veces, y más conociendo pues esta técnica en sí, pues se recurre a este tipo de pruebas, ¿no? Ya no hablo de las pruebas de cargas estáticas en sí, sino en general a las pruebas de carga. Aquí os pongo un poco dos pruebas de carga que podéis ver. La imagen de la izquierda es una prueba de carga a compresión en la que pues está ensayando un pilote de 270 por 270 y cuyo sistema de reacción al terreno, es decir, si hay un gato ahí que le está aplicando una cierta compresión al pilote que quiero ensayar y que estoy midiendo movimientos en la cabeza del pilote, pues necesitaré también pues este sistema de reacción, ¿no? Este sistema de reacción, pues en este caso, pues estaban utilizando micropilotes de la casa Titan, ¿no? De la casa IPE. Luego, por otro lado, podéis ver aquí en la imagen de la derecha una prueba de carga-tracción, es decir, se estaba viendo qué resistencia del pilote se obtenía realizando una tracción sobre la cabeza del mismo. Lo mismo, igual que aquí se está estirando, pues necesito un elemento reactivo al terreno. Este elemento reactivo eran otros propios pilotes prefabricados. Esto nos permite pues, medir el comportamiento real del pilote y del terreno, ¿no? Es lo más aproximado al comportamiento real. Por otro lado, estas pruebas son caras. Esto no es tan habitual, ¿no? Lo que sí es más habitual es realizar pruebas de carga dinámicas y básicamente, sin ser el más especialista en este tipo de pruebas, básicamente lo que se hace es con el mismo martillo de Inca y conectando en la cabeza del pilote una pareja de extensómetros y una pareja de acelerómetros, se golpea al pilote con el mismo equipo de Inca, la señal, la onda de presión recorre el pilote desde su cabeza hasta la punta y así sucesivamente va subiendo y bajando y registrando ciclos. Y bueno, con ese registro en campo que obtenemos de los acelerómetros y los extensómetros y el tratamiento en oficina, ¿no? Con un modelo horológico del terreno, pues bueno, se consigue saber resistencias que ofrece el terreno frente al hundimiento, ¿no? Por otro lado, aparte de estas pruebas de carga, pues asociado a las técnicas, para que sepáis un poco todo el campo, ¿no? Desde dentro de... Bueno, yo sé que esta presentación va muy orientada al piloto prefabricado, pero lo que quería daros es una visión clara de no solo del piloto prefabricado, ver obras, sino todo lo que hay asociado a la propia técnica del piloto prefabricado, ¿no? Asociado a esta técnica tenemos también ensayos de vibraciones mediante sismógrafo, de sonometría y ensayos de impedancia. ¿Vale? Bueno, esto lo voy a pasar un poco más por alto, pero bueno, que sepáis que en 2000 bueno, obtuvimos el marcado N, que es un certificado voluntario, estoy a nivel de P14, obtuvimos el marcado N en 2018 y en 2024, esto no es necesario para comercializar el producto, pero sí que es un distintivo de calidad, ¿no? Sabiendo cómo estábamos fabricando los pilotes, pues bueno, pues nos sometimos a los controles de calidad para, para conseguir estos certificados, ¿no? Y luego en 2024 salió el certificado de ENOR, el NS, que es el N sostenible, y a partir de ahí, pues bueno, obtuvimos también este certificado. Eh, bueno, ¿cómo hemos ido evolucionando un poco como empresa? Pues bueno, al principio no fabricamos nosotros en nuestras propias instalaciones, sino que teníamos
un acuerdo con un prefabricador, aunque sí que fabricamos nosotros, pero fabricamos en sus instalaciones y bueno, empezamos a fabricar ya nuestros propios pilotes en 2019. Ya llevamos pues, bueno, 3 ampliaciones de la factoría. Luego ya, para ser más autosuficientes, en vez de comprar el hormigón elaborado, tenemos nuestra propia planta de hormigón. Y bueno, ya en 2023, en vez de comprar el acero elaborado, tenemos nuestro propio robot de montaje para comprar armadura en rama y en rollo, y a partir de ahí hacer nosotros la armadura elaborada, ¿no? Y en este 2025, pues bueno, estamos en construcción de la nave 4, ¿no? De la cuarta ampliación. Bueno, ahí podéis ver un poco, pues, parte de nuestras instalaciones, ¿no? Con todos los pilotes de distintas secciones acopiados, la planta de hormigón, la máquina de elaboración de ferralla. Y bueno, voy a pasar ya un poco a lo que creo que, después del rollo este que os he pegado, a lo que creo que es más ameno para vosotros, ¿no? Voy a pasar aquí diferentes obras, ¿no? Básicamente hacemos varios tipos de obras. Hacemos obras de edificación, hacemos obras más de tipo industrial, obra civil y, bueno, y más técnicas asociadas al piloto prefabricado, que ahora os contaré, ¿no? Eh, Os estoy mostrando una imagen de una obra en Mataró, en la que, bueno, podéis, a primera vista, viendo la imagen, podéis ver que son un par de sótanos, que la excavación se ha hecho al abrigo de pantallas. En una zona como aquí arriba tiene un pequeño codal, el resto va anclada, y que la cimentación interior se ha resuelto mediante pilotes prefabricados, ¿no? Eh, Cuando tenemos esta situación, normalmente podéis ver aquí cómo entra la máquina a la obra. Cuando tengo mucha altura, debido a las pendientes reducidas para bajar a la obra, pues bueno, no tengo suficiente espacio como para meter la máquina y que baje por una pendiente que sea, pues, adecuada para para su correcta circulación. Entonces, pues bueno, puedo ver ahí qué tipos de equipos se utilizan para bajar estas máquinas a la plataforma de trabajo, ¿no? Se utilizan, pues, grúas de 200, 300, 500 toneladas, dependiendo del caso, para bajar los equipos de Inca, que pesan en torno a 70, 80 toneladas. Podéis ver aquí una mala plataforma de trabajo. Si veis, están todas las huellas marcadas. Esto compromete la seguridad, compromete los rendimientos. Eh, Al final, nosotros siempre les pedimos, no es una cosa que nosotros hagamos, sino que nos lo dan hecho nosotros, nuestros clientes. Les pedimos una buena plataforma de trabajo. Y aquí podemos ver, pues bueno, que esto es una plataforma en un estado un tanto deficiente, ¿no? Por el contrario, aquí podemos ver otra obra en la misma situación, una obra al abrigo de pantallas, una obra en la que hay un nivel de anclajes también, y en la que podéis ver que se bajó la máquina exactamente igual a la obra, y que echaron una capa de machaca, pues, muy buena, un tipo de grava, pues, muy adecuado para realizar los trabajos de pilotaje. Fijaros la diferencia entre una plataforma de trabajo y la otra. Esto, pues bueno, nos da ciertas ventajas a la hora de que, como todo, hay tolerancias de ejecución, y cuando estamos trabajando en una plataforma de trabajo adecuada, pues bueno, primero que garantizamos la seguridad de trabajadores y equipos, y por otro lado que tenemos, pues, menos posibilidades de superar esas tolerancias de ejecución, ¿no? Bueno, más obras, pues si podéis ver aquí que en estos casos eran, pues, obras en las que, pues, no habían encepados excesivamente grandes, ¿no? Encepados de 2 pilotes, de 3 pilotes, y luego, pues bueno, podemos ver aquí ya obras en las que hay encepados de muchos más pilotes, ¿no? eh, Encepados muy masivos, con unas pantallas, unos núcleos de rigidización del edificio,
pues que necesitan de un gran número de pilotes para poder absorber las acciones que transmite la estructura de la cimentación. Esto es un edificio en Barcelona, en el sector 22 arroba, y bueno, consistía en un edificio de viviendas. Aquí podéis ver otro también en el sector 22 arroba, Barcelona, en la que, bueno, esto es la sede de Inmocaisa, ¿no? Y también podéis ver aquí que a diferencia muchas veces los encepados se excavan, se hormigonan contra el terreno, bueno, procedimiento habitual, el más normal, ¿no? Se ejecutan los pilotes, se excava el encepado, se descabezan los pilotes, se mete la armadura dentro del encepado, las jaulas de armado y se hormigona posteriormente el encepado. Eh, Como podéis ver en esta imagen, pues aquí no se está haciendo de esta manera. Aquí se encofra el encepado, no se excava contra el terreno, sino que se realiza el propio encofrado, ¿no? Por otro lado, cuando suele haber una losa riostrante, se suele hacer un hormigonado en dos fases. Bueno, los pilotes prefabricados eh, deben estar, si yo instalo un encepado en un único pilote, ese pilote debe estar arriestrado en dos direcciones, aproximadamente ortogonales. Si instalo un encepado de dos pilotes, ese encepado debe estar arriostrado en la dirección perpendicular al lado largo, ¿no? Del encepado. Porque simplemente es porque no es capaz el encepado de, sin transmitir los esfuerzos a los pilotes, de resistir cualquier flexión que se produzca. En cambio, cuando voy con encepado de tres pilotes, pues muchas veces no necesito tener esos arriostramientos, ¿no? Cuando tengo el caso de una losa arriostrante, lo que se suele hacer es que se hormigona una primera fase hasta la cota inferior de la losa, se hormigona toda la parte inferior del encepado y luego se realiza un hormigonado continuo de toda la parte superior del encepado más la losa arrastrante. Se hace un hormigonado en dos fases. También se puede hacer, si el encepado requiere una resistencia mayor que la de la losa, pues bueno, se puede hacer hormigones compatibles y realizar, pues no sé, encepados con HA35 y la losa con HA30. Eso también con hormigonados en cono. Bueno, para los que hayáis pasado por Mataró, esto ya se ve de la carretera, el Stoner, es un hotel de 25 plantas que se puede ver desde la carretera en Mataró, el edificio más alto de Mataró. Eh, Bueno, aquí fijaros que no os hablo mucho de lo que es la geotecnia, no me meto en temas geotécnicos, porque al final temas geotécnicos generalistas los podéis encontrar en mucha bibliografía, los podéis encontrar no solo en la técnica del piloto prefabricado, sino asociado a cualquier técnica de cimentación, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo más que nada quería centrarme en todo aquello que es un poco diferente, ¿no? No es tan generalista. Aquí podéis ver una obra en San Juan del Alnafarache, en Sevilla. Esta obra me gusta comentarla siempre porque si nosotros tenemos una plataforma de trabajo totalmente limpia, es decir, nuestros equipos, una de las ventajas que tiene el piloto prefabricado es la rapidez de ejecución que tiene, ¿no? Y los rendimientos que puedo sacar. ¿En cuánto tiempo, comparado con otra técnica de cimentación, puedo tener resuelta una cimentación? Pues bueno, esto se acentúa más aún cuando tenemos totalmente una plataforma de trabajo totalmente disponible para funcionar, ¿no? Si os fijáis aquí, directamente teníamos totalmente la plataforma de trabajo libre y lo que nos permite es llegar con nuestra logística, empezar a copiar pilotes, que los pilotes pues normalmente utilizamos grúas de más de 25 toneladas autopropulsadas para ir distribuyendo los pilotes pues, a lo largo de la parcela. Y una vez está todo como los acopios cerca de las zonas de Inca, poder ponerme a trabajar. Así es como consigo unos rendimientos pues, mucho mayores, ¿no? Que si estoy en una obra en la que
tengo la mitad de la obra y en la otra aún están trabajando porque están moviendo tierras o cualquier tipo de trabajo, ¿no? Que no sea ese, quitando instalaciones antiguas. Bueno, eh, aquí en Barcelona pues podéis ver, por ejemplo, también otra obra. Todo esto es edificación, lo que estoy poniendo, ¿eh? Una obra del Hotel Forum, el Hard Rock, se puede ver al lado del puerto de Barcelona. Comentaros también, pues bueno, ¿qué se puede hacer con los pilotes prefabricados? Pues bueno, se pueden hacer pantallas de pilotes prefabricados, como podéis ver aquí, ¿no? Básicamente, pues no en todos los tipos de terreno, pero y no en todos los tipos de excavación, dependiendo del número de sótanos, pues a veces esto ya queda limitado, ¿no? Pero una excavación normal, la que se hace un sótano, pues si os dais cuenta, si no tengo agua, que no tengo que hacer no tengo que impermeabilizar el vaso, pues puedo ir con este tipo de solución, ¿no? Aquí podéis ver, pues en Saladería de Besós, pues también algún tipo de solución de este estilo, ¿no? En las que se ha ido a una pantalla de pilotes prefabricados. Bueno, pasamos un poco ya al ámbito industrial. En el ámbito industrial, pues algunas de las obras que hemos hecho, pues podéis ver aquí, pues una ampliación para Picolín, que es una fábrica muy conocida de colchones aquí en España. Podéis ver, pues, una ampliación de 27 naves para Picolín. Pues, bueno, la mayor nave de frío que se ha ejecutado en Europa, en Alhama, con soluciones de losas pilotadas, y con soluciones de losas pilotadas a tres bolillos, en la que, bueno, aquí no se ve, pero bueno, podéis ver un poco cómo se ha buscado una solución de losa de malla triangular para solucionar el pilotaje de la obra. Eh, bueno, aquí una nave en Castañera de Ribatejo para Merlin Properties. Aquí en estas, donde se ve la mayor capacidad del pilote prefabricado es en el ámbito industrial, sobre todo por el tipo de despliegue que se puede hacer, ¿no? Al final, teniendo una parcela totalmente limpia, es más difícil en edificación, un núcleo urbano en la que, pues bueno, suelen ser extensiones de terreno más reducidas, las luces de una nave industrial suelen ser mucho mayores que las luces que se utilizan habitualmente en edificación. Entonces, bueno, están más comprometidos en espacio. Aquí en el industrial es donde el pilote prefabricado brilla más, ¿no? Bueno, otra solución, por ejemplo, aquí en Alhama de Murcia, esto a nuestros clientes pues le ahorramos, pues la verdad, mucho dinero porque se buscó una solución en la que se buscaba longitud, al final teníamos una sobrecarga muy grande, ¿no? Y teníamos que buscar una solución que era longitud de pilote frente a la separación entre los ejes de pilote, sección del propio pilote, eh, la dosificación de fibras de la losa y el espesor de la losa. Al final esto entra en un proceso iterativo en el que van buscando las soluciones más óptimas, ¿no? Que al final no hay una solución única que sea técnicamente viable, pero sí que hay una solución técnicamente viable que es la más económica de todas. Y al final es encontrar eso, ¿no? En el día a día, pues siempre nos encontramos en la misma situación. Viable técnicamente, puedes tener varias soluciones, pero no todas son las más baratas o están en un orden de magnitud de costes pues, relativamente controlado, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hay veces que buscar soluciones de este estilo. Bueno, esta es la obra más grande que se ha hecho en España de pilote prefabricado, es el Amazon del Prat de Llobregat, en la que pues, podéis ver ahí pues, que se hincaron unos 102 kilómetros de pilote, no de longitud cada pilote, sino en total, pues habían unos 102.000 metros lineales de pilote en la obra. Bueno, ahora se está estirando mucho también.
la realización de data centers. Aquí podéis ver pues algunos data centers, ¿no? Si os dais cuenta, la imagen de la izquierda es un data center en Alcobendas. Dais cuenta que señalización de seguridad había en la obra, ¿eh? Todos los encepados totalmente marcados y señalizados con las banderolas, mucho control en cuanto a seguridad. O sea que esta obra da gusto en ese aspecto, ¿no? De ver cómo está todo totalmente marcado, ¿no? Y luego, bueno, podéis ver a la derecha pues otro data center en el que, pues bueno, ejecutamos en zona franca, ¿no? Para Merlin Property también. Más naves, podéis ver un poco los clientes que tiene P14, ¿no? Pues es Amazon, Leroy Merlin, Lidl, Merlin Properties, bueno, Bricomar, todas las grandes empresas, ¿no? que realizan pues, plataformas logísticas, pues son clientes nuestros. Y luego a nivel de construcción, pues bueno, pues todas las grandes constructoras españolas, ¿no? Más soluciones de losa pilotada, como podéis ver para un transitario, ¿no? de barcos, en Lorquí, en Murcia. Leroy Merlin es una cadena de centros de bricolaje, ¿no? Aquí podéis ver pues, el plano del Leroy Merlin en Gisadamund. Luego actuaciones más especiales, actuaciones bajo gálibo, en las que, pues, bueno, hay una nave en la que viene sin un uso determinado y luego, pues, el cliente decide que va a vender la nave, pero el que la va a comprar, pues, necesita copiar bobinas dentro. No las puede copiar en la propia bobina. Entonces, pues, bueno. Antes de empezar la presentación me decía Albert, oye, ¿hacéis cimentación en espacio reducido? Y yo le decía, no, eso es más tipo micropilote, nosotros no hacemos esto. Bueno, pues mientras tenga unos mínimos de gálibo, puedo actuar, ya que tenemos modificaciones en los mástiles de las máquinas en las que podemos entrar y realizar este tipo de actuaciones bajo gálibo, pues para un cambio de uso, en la que pues necesito que la sobrecarga en la solera, pues sea, o la losa en este caso, pues sea de 12 toneladas metro cuadrado, oye, pues tengo que hacer una mejora, ¿no? de la solera. Bueno, Bricomar, en Galdácano, puedes ver unas cuantas obras. Aquí, por ejemplo, si os dais cuenta, aquí se está pilotando directamente encima de una losa. Aquí lo que muchas veces preferimos nosotros pilotar encima de una losa abriendo estos huecos porque la plataforma de trabajo es mucho más cómoda que si empiezan a demoler la losa y debajo se queda pues un suelo con baja capacidad portante que no es capaz ni de soportar el peso de la máquina, ¿no? Y hay que hacer ya entonces mejoras de echar machaca, gravas, este tipo de cosas, pues muchas veces es mejor atender a pilotar directamente encima de las losas. Luego, obra civil. Bueno, esto podemos ver algunas de las actuaciones que hemos hecho. Por ejemplo, esto es un pilotaje en el puerto de Santoña, en el que lo que se pretendía era la realización de unos pantalanes de ampliación de puerto, ¿no? Eh, el pilotaje pues, se realiza directamente desde una pontona y bueno, pues hay que ir suministrando pilotes desde del muelle a la barcaza y en la barcaza colocándolo y haciendo ciertas maniobras pues, que no son tan fáciles, ¿no? No es como pilotar en tierra, sino que aquí pues requiere de tener maquinistas expertos, tener a cierta gente que es capaz de realizar estos trabajos, ¿no? Desdoblamientos de carreteras. Aquí si podéis ver, aquí se están realizando inclinaciones en los pilotes. Muchas veces tengo esfuerzos
que son esfuerzos cortantes, esfuerzos horizontales en los que yo lo que quiero es inclinar el pilote de manera que parte de esa componente horizontal se transforme en una componente axial en el piloto. Entonces, pues bueno, podéis ver aquí que con las máquinas de Inca se puede realizar esa inclinación de los pilotes. Eh, silos de amoníaco en las que, bueno, pues que veáis un poco pues, todo este tipo de actuaciones que hacemos, ¿no? Silos de grano, esta obra la recuerdo yo con mucho cariño porque hicimos un diseño en el que por debajo de estos silos, pues bueno, tenían que realizar la descarga del grano y aparte en las propias losas de los silos venían unos sistemas de aireación para que el grano no se enmoheciera. Entonces, pues bueno, pues era un diseño comprometido en el que no podíamos poner los pilotes en cualquier sitio, por esto que os digo, y aparte luego teníamos que respetar este espacio intermedio para poder realizar la descarga del grano, ¿no? Ampliaciones de muelles en el puerto de Denia, diseños de aerogeneradores, cimentación de aerogeneradores, los típicos molinos de generación de energía eólica, estaciones depuradoras y estaciones, bueno, sí, depuradoras de aguas residuales y estaciones potabilizadoras, en las que, pues bueno, pues ya son diseños más bien tipo una losa pilotada con una carga de un determinado fluido encima, ya no son cargas puntuales de pilares. Bueno, senderos, bueno, una obra en Camposoto, aquí en la Zalía, en la que, pues bueno, muchas veces nos vemos en situaciones en las que eh, si la gestión del residuo que tengo que sacar para hacer la cimentación es muy cara, muchas veces se prefiere no sacar ese residuo de ahí. No quiere decir que el residuo sea tóxico o tal, sino que si lo muevo de ahí del sitio, va a ser muy caro por esa gestión que tengo que hacer del residuo. Entonces, muchas veces, pues lo que se hace es utilizar este tipo de técnicas para no tener que mover de la totalidad del residuo. Estos eran accesos en Gijón, unos accesos a la Zalía, en las que, pues, bueno, había una serie de rellenos de hasta 20 metros de profundidad, ¿no? Y mover todo eso para ejecutar pilotaje era carísimo. Bueno, obras en el muelle Botafogo, en Ibiza. Y bueno, ya voy a pasar más rápido esto porque veo que me quedo sin tiempo. Voy a pasar por las técnicas asociadas rápidamente. Asociado al piloto prefábrica muchas veces hay que realizar algún tipo de perforo, es decir, una perforación de descompresión. Puede ser una perforación parcial o una perforación con retirada total del material o sin retirada apenas. Estos perforos pues, pueden ser en seco, preforos con barrena continua, en la que se realiza una perforación de descompresión, pues a veces de 4, 5, 6 metros, o incluso a veces más, ¿no? Y a partir de ahí se hinca el pilote, preforos en los que se realiza un perforo entubado, porque cuando realiza la perforación se caen las paredes dentro de la propia perforación, o perforaciones con martillo en fondo. Aquí también podemos ver pues alguna imagen, ¿no? Si os dais cuenta, bueno, en la imagen anterior, esta obra no venía con prefabricado en un inicio y cuando estaban haciendo el movimiento de tierra, si veis la imagen que hay aquí, pues los propios rulos de compactación se les hundían. Y entonces pues, nos llamaron a nosotros de obra de emergencia para, porque no habían detectado unas cavidades que aparecían en el propio terreno. Lo que hicimos fue con perforo con martillo en fondo e hincar los pilotes a través de los agujeros que hacíamos, ¿no? En zona franca, esto es el edificio de Factory, también con perforos, con martillo en fondo. Y bueno, os he contado un poco todo. Me hubiese gustado hablaros también un poquito de cálculo,
pero no ha dado tiempo. Y nada, cualquier duda, cualquier cosa, curiosidad que tengáis y que queráis preguntar, pues ahora creo que es el momento, ¿no? Oye, perdón, que tenía el micro levantado. Genial la presentación y con una variedad de ejemplos tremenda. O sea, bueno, a veces pedimos, bueno, una presentación que esté basada en un caso práctico y bueno, tú nos has aquí avasallado a base de ejemplos. O sea, que muchísimas, muchísimas gracias. Mira, te traslado alguna pregunta que ha llegado. Una que nos aparecía al principio, parte, digamos, vinculada al tema de sostenibilidad. ¿Existe la posibilidad de extraer los pilotes? Si el piloto es muy corto, sí, pero hablamos Mm. de muy, muy corto, ¿eh? Sí, 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 sí. Mm. Pensar que en el momento que yo ya hinco como 4 metros en el terreno es muy difícil extraer el piloto. Se Ya. puede hacer, lo hemos visto nosotros, por ejemplo, en Japón, hemos visto Mm. que en determinadas obras se extraen los pilotes, pero lo que se hace es que se hace como un, una perforación alrededor del pilote y se extrae totalmente el pilote. Por ejemplo, cuando se quiere hacer una demolición de un edificio existente, se tiene que hacer una nueva cimentación. Esto aquí sería inviable. Aquí directamente se optaría por un puente de cimentaciones existentes o algo Mm. así. Mm. No es lo habitual extraer los pilotes prefabricados. Ujú. Vale, perfecto. Luego, mira, aquí no sé si te ha salido una posible clienta. Nos pregunta Irene Fernández, que está en Canarias, si podéis trabajar en Canarias. Si os a Sí, veces sí. Bueno, mm, nos comentaba, pues no, que conoce que a veces para según qué tipo de trabajos el tema de desplazamiento, el tema de la logística es complicado, pero bueno, me dices que sí, ¿no? sí, sí, sí. Voy a dejar Perfecto. aquí un correo. Si queréis, Mm. mira, lo voy a dejar aquí en pantalla. Voy a Perfecto. ponerlo aquí Mm. y cualquier cosa que queráis preguntar, Ujú. pues podéis mandar ahí pues cualquier cuestión, ¿eh? Ujú. Vale, perfecto. Y si no, bueno, a través, si no toman a tiempo el correo a través de vuestra página web, pues está la opción de contacto. P14 Cimentaciones Exactamente. es fácil Sí, ahí está de directamente, localizar. está mi correo en la página web y cualquier Ujú. cosa. Espero no haberos aburrido mucho porque ha sido sin parar y creía que no No, he llegado y pero aún me he quedado con cosas en el tintero que me hubiera gustado contaros. ujú. No, 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 yo creo ha valido mucho la pena. Eh, bueno, otra pregunta que Mm. teníamos de antes, pero bueno, yo creo que quizá en parte la has respondido. ¿Cómo se soluciona un cambio de ubicación o sí, una colocación en un sitio erróneo? Que se hace al final, se deja oculto y se coloca donde, No, depende, donde ahí corresponde. cualquier cosa especial, pues lo que se hace es rediseñar. Por ejemplo, Ujú. puede ocurrir que ejecutando un pilote, pues tengas por ejemplo, por un error de replanteo, ¿no? Hay un error Mm. de replanteo y cuando se transmiten las coordenadas a la obra, pues se replantea mal. Y hay un pilar Ujú. porque estaba mal replanteado. Pues ahí se estudia el caso y se ve cómo, de qué manera se rediseña el encepado y se intenta aprovechar lo existente, ¿no? Los pilotes que ya se han instalado. Hay veces que directamente que no se pueden aprovechar. O, por Ujú. ejemplo, situaciones en las que vas a hacer una obra y hay alguna zona en la que hay pilote in situ realizado, o otros Ujú. prefabricados, o otros o zapatas. Entonces, pues bueno, pues en ocasiones pues, se tiene que buscar cómo puentear esas cimentaciones existentes o ver, Ujú. puedes tener una rotura en algún momento dado. Ujú. Está, te entiendo. Mira, otra que nos hablaban, bueno, al ser pilotes prefabricados, si se ha disminuido el acero de refuerzo en estos pilotes, bueno, con el incremento de la resistencia, pues ¿cuál es el orden de valor de esa resistencia? O si se han incorporado algún tipo de fibras al hormigón, al concreto.
No, no, en nuestro caso, básicamente, eh, por lo general, ¿no? Los pilotes funcionan en el 95% de los casos a compresión. Es decir, los Ujú, esfuerzos de diseño vienen dados por una cierta compresión, puesto que los encepados se calculan como eh, elementos en los que el pilote, el encepado es infinitamente rígido y el pilote se considera articulado en cabeza, ¿no? Estos son ujú, modelos pueden cambiar dependiendo el estudio que se haga, pero básicamente, te he dicho 95, pero me atrevería a decir más. Eh, el 97-98% de las veces el pilote trabaja a compresión. Entonces, pues bueno, ujú, el acero muchas veces viene dado por mínimos o por un tema de ejecución que lo necesitemos nosotros para izar los pilotes o por temas de sismo resistente o por este tipo de cosas. Rara vez viene condicionado porque yo necesite tener mucho acero. De hecho, por eso trabajamos con stock ujú, determinadas secciones que ya tienen por su acero. ujú, Normalmente van con cuatro redondos del 16, las secciones más ujú, pequeñas, y las secciones más grandes van con cuatro redondos del 20, uno por esquina, y ya la más grande que tenemos, el piloto de 400, va con ocho redondos del 16, ¿no? Eso es ujú, lo habitual. Luego se pueden hacer fabricaciones especiales pues con el acero que casi a medida, ¿no? Lo que se quiera. Pues oye, pues mira, ponme en vez de 8 redondos del 16, ponme 8 redondos del 25, pues no tendríamos problema. O en vez de un cerco del 6 cada 10 centímetros, que es lo que habitualmente solemos trabajar, ¿no? En secciones grandes, pues quiero que el cerco sea del 8, quiero eso ya un poco, pero bueno, en general los pilotes suelen funcionar a compresión en la mayoría de los casos. Entonces no es un ujú. condicionante el acero. Vale, y bueno, y si no nos aparece ninguna más, bueno, dos preguntas en una. Nos preguntan qué tal se comportan los pilotes prefabricados en zonas donde el nivel freático es importante, es abundante. Es perfecto, el pilote prefabricado es una de las ventajas que tiene que como no tienes que excavar, eh, el problema del nivel freático es cuando tú tienes que excavar por debajo de ese nivel freático, pero con el pilote prefabricado las ventajas son más evidentes que en Ya. ese caso puntual que en ninguna otra, que en ninguna otra variable. Ahí tienes un nivel freático, pues te tienes que ir a hacer procesos de hormigonado bajo el nivel freático, pues mira, siempre que puedas ir con un elemento prefabricado y el terreno te permite hincarlo en el terreno, pues ahí es Ujú. donde brilla más, ¿no? Ajá. Y la otra parte de la pregunta, en zonas con riesgo sísmico, ¿qué tal, qué tal resultado tenemos con estos pilotes? Pues al final lo mismo, Mm, viene un poco dado por los esfuerzos de diseño. Si tienes unos esfuerzos a nivel de cortante altos, pues primero tienes sistemas de arriostramiento en los ujú, que arriostran la cabeza de los pilotes o los encepados, los cabezales de los pilotes, pues están arriostrados mediante una losa arriostrante o vigas riostras en cuadrícula que eso nos permite pues, que toda la cimentación funcione como un uno y luego por otro lado siempre se pueden realizar pues poner más secciones a los pilotes así como armar más los pilotes. O sea que ujú, al final es pudiendo fabricar a medida pues no tienes problema. Sí que es cierto que frente a un pilote a lo mejor de 1500 de ujú, diámetro, pues ujú, evidentemente un pilote prefabricado pues está limitado, que tiene un lado de 400 por 400 claro. ujú, Entonces, ujú, pues bueno, esas son limitaciones de la propia técnica de la geometría de los elementos. Pero ujú. bueno, siempre puedes poner más, ¿no? Sí, Entonces, sí, desde luego. Bueno, pues no nos llegaron más preguntas. Mira, la hora la hemos clavado perfectamente, o sea que inmejorable. Tenemos ahí en pantalla tu correo por si te quieren hacer llegar alguna consulta, antonio.bg@p14cimentaciones.es.
Y bueno, solo nos queda que agradecerte muchísimo la presentación de hoy. Yo, como os decía, voy a poner ahora en pantalla este, este código QR por si alguien quiere pedir información. Y bueno, he visto que llegaba. No, nada, simplemente era un agradecimiento a una de tus respuestas. Pues lo dicho, Antonio, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros trasladándonos pues todo este conocimiento teórico, práctico, esa mezcla, ese equilibrio bueno, que da la experiencia que acumulas. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado y hasta la próxima.